Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de capacitación. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre prebióticos. Ya por ahí hemos platicado en algunas otras capacitaciones sobre la fibra alimentaria, sobre los probióticos, y hoy vamos a abordar pues la contraparte, que es los prebióticos, así que vamos a revisar de qué se trata pues esta información. Bueno, pues entonces, como platicábamos, vamos a hablar sobre los prebióticos. Les mencionaba que ya habíamos estado hablando sobre los probióticos, que son pues términos y conceptos diferentes. Ambos involucran o tienen relación a la famosa microbiota intestinal, que pues es esta red tan extensa de bacterias benéficas que tenemos a lo largo del colon. Entonces, pues en pocas palabras, los prebióticos es el sustrato para que estas bacterias se mantengan, puedan llegar como tal a el colon, y que pues a partir de estos prebióticos se puedan estar alimentando de tal manera que puedan llegar a desarrollarse, reproducirse y pues estarse manteniendo como tal vivas para poder producir los efectos y los beneficios esperados. Por su parte, los probióticos, que es diferente el concepto, nada más en lugar de ser con E es con O, probióticos, pues estos son alimentos que ya propiamente, alimentos o vehículos que contienen pues bacterias vivas. Por ejemplo, un alimento que contiene bacterias vivas pues es algún alimento fermentado, por ejemplo el jocoque, y que tiene estas bacterias vivas y que esperamos que una vez que se ingieran pues lleguen como tal al intestino para poder pues ahí mantenerse, y justamente con la acción de los probióticos se puedan estar pues alimentando, puedan estarse manteniendo de tal manera que justamente cumplan sus funciones, y de esta manera pues se pueda generar pues esta red que decimos que se llama pues la famosa microbiota intestinal, que es conocido como pues el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Entonces, pues aquí en la imagen ustedes pueden identificar justo lo que ahorita pues les comentaba, un poquito como de preámbulo antes de adentrarnos completamente el tema de prebiótico, y recordando por ahí ya, si ustedes quisieran consultarlo, tenemos también este tema aquí en nuestra biblioteca del canal, donde hablamos sobre la fibra alimentaria, y por ahí habíamos comentado que la fibra alimentaria son justamente algunos alimentos que no pueden llegar a ser digeridos, y digeridos pues tiene que ver desde pues el proceso de la masticación, desde pues el que las enzimas puedan llegar a descomponerlo, a desdoblarlo, hasta llegar a sus unidades más simples, sino que más bien escapan a todo este proceso de la digestión y llegan pues al colon, al intestino grueso, donde justamente ahí es donde pues pudieran llegar a generar pues esta fermentación y convertirse justamente o desencadenar como tal el proceso en donde la microbiota intestinal pues ahora sí toma papel. Entonces, pues la fibra alimentaria, al ser pues algo no digerible, la podemos ubicar de dos formas. Tenemos una fibra soluble y una fibra insoluble. La fibra soluble, que es aquella que pareciera como característica que es una esponja porque absorbe agua. Por ejemplo, aquí tenemos al caso, por ejemplo, de la chía, que al contacto con el agua forma una especie de gel, lo mismo que la linaza, la avena. Bueno, pues esta fibra soluble es fermentable justamente por la flora o la microbiota intestinal, y pues produce ciertas sustancias como son los ácidos grasos de cadena corta, que tienen efectos benéficos en nuestro cuerpo. Uno de ellos es, por ejemplo, la salud inmunológica. Y luego tenemos a la fibra insoluble, que pues en este caso la fibra insoluble no es digerible, no es fermentable, no se absorbe, y básicamente pues esta fibra insoluble pues incluso también la podemos identificar como pues el concepto de prebiótico, como estos sustratos, es decir, como el alimento que las bacterias necesitan para poder sobrevivir y mantenerse. Entonces, pues aquí igual identificamos algunos de los beneficios de la fibra,
porque muchas veces pensamos que la fibra exclusivamente solamente se enfoca hacia el tránsito intestinal, a evitar problemas como el estreñimiento, y no nada más tiene esos beneficios, tiene muchos otros que pues igual si quieren ustedes consultarlos, les decía que tenemos un video donde hablamos sobre esta fibra como tal, ya ahondando un poco más, pero pues aquí nada más en la diapositiva para como recordar y que veamos pues que al final es como una cadenita, ¿no? Así como necesitamos pues el consumo de alimentos fermentados para tener estas bacterias vivas benéficas, pues también necesitamos la manera en la que podamos estarla manteniendo. Es como si fuera pues una mascota. La mascota pues es un ser vivo y necesitamos estarlo pues cuidando, alimentando para poderlo mantener. Algo muy parecido es con la microbiota intestinal. Entonces, pues en el caso de la fibra alimentaria tenemos diferentes beneficios, sobre todo, por ejemplo, aumentar la sensación de saciedad, disminuir la absorción de glucosa, de lípidos, y pues esto se traduce pues incluso en el beneficio a tanto la prevención como el control de enfermedades como la diabetes, como las dislipidemias, enfermedades cardiovasculares. También tiene el efecto, pues decíamos, prebiótico, que facilita justamente la eliminación de sustancias tóxicas, evitando que pues simplemente estas sustancias de desecho se retengan a lo largo del colon por mucho tiempo y pues estas puedan llegar a generar pues problemas ya como pudiera llegar a ser pues el desarrollo de células oncológicas, que se traduciría pues al desarrollo de cáncer de colon, y evitar este tipo de situaciones. Y bueno, pues obviamente el efecto laxante que también pudiera llegar a tener. Entonces, si se fijan, aquí está dividido en los diferentes tractos que componen al sistema digestivo. A nivel del estómago, pues disminuye el vaciamiento gástrico, es decir, que hace que pues el estómago se vacíe más lentamente y eso condiciona que haya una sensación de saciedad. A nivel del intestino delgado, que forma soluciones viscosas o geles, que también pues condiciona que haya un menor tiempo de tránsito, el famoso efecto esponja, y que también disminuye la absorción de nutrimentos, lo que decíamos para el control de enfermedades como pues la diabetes, hipertensión arterial, entre otros. A nivel del colon, que sería pues a nivel del intestino grueso, pues está lo que mencionamos de aquí es donde se fermenta justamente esta fibra, produce ácidos grasos de cadena corta y pues estos ácidos grasos de cadena corta pues promueven también el desarrollo de células inmunológicas pues para la prevención de múltiples enfermedades y pues incluyendo obviamente también al tema del cáncer. Ahora, hay pues muchas clases de prebióticos, pero pues aquí podemos en esta tabla algunos de ellos que seguramente pues los han escuchado por ahí en algún spot publicitario, algún anuncio televisivo. Por ejemplo, dentro de estos prebióticos identificamos a los oligosacáridos, como por ejemplo a los fructanos, y fuentes de ellos, por ejemplo, está la inulina, que seguramente la ubican porque hay muchos productos de la familia Living Light que contienen inulina. Y bueno, el efecto de la inulina pues actúa justamente sobre la microbiota intestinal, sobre bacterias como pues los bacteroides, los lactobacilos, las bifidobacterias. Otro compuesto de prebióticos están los oligosacáridos de glucosa y aquí tenemos pues también varios. Están algunos de las bacterias nuevamente donde pues pueden llegar a tener efecto. Están otros oligosacáridos, por ejemplo, como la rafinosa y la estaquiosa, que los ubicamos sobre todo en las leguminosas como frijoles, habas, lentejas, y que muchas veces justo estos son responsables de a veces pues esta
sensación incómoda de gases que pudiera llegar a generarse tras el consumo, y que por eso muchas veces se sugiere que haya pues un proceso de remojo. Y bueno, pues también tienen efectos sobre obviamente bacterias que son benéficas para la salud. Y bueno, tenemos igual algunos otros como los almidones, que también tienen efectos pues prebióticos. Y al final, pues el que hablemos de un prebiótico, pues ya habíamos mencionado que son aquellos alimentos que escapan a la digestión, son fermentados por las bacterias y pues obviamente estimulan pues la proliferación bacteriana selectiva, de tal manera que permanezcan específicamente bacterias benéficas a lo largo del colon. Ahora, adentrándonos ahora sí al tema, pues como tal, un poco de historia. No tiene mucho tiempo que se empezó a hablar sobre esto, es un tema pues todavía vigente, y es un tema sobre el cual se siguen haciendo y se seguirán seguramente haciendo muchos estudios para poder seguir conociendo pues los efectos, los procesos, la modulación y bueno, pues sobre todo cómo es que pues participan y en qué mecanismos se desarrollan los prebióticos. Pero en 1995 los científicos Glenn Gibson y Marcel Reber-Freud pues identificaron a los probióticos como compuestos no digeribles de la alimentación que aportan un beneficio para la salud del individuo al estimular de manera directa y específica el crecimiento de microorganismos que residen en el colon. Esta misma definición se actualizó pues varias veces hasta que en 2016 pues un panel de expertos internacionales se puso de acuerdo y definió a los prebióticos como los sustratos selectivamente utilizados por los microorganismos que confieren una ventaja para la salud. En pocas palabras, pues es el alimento de las bacterias que tenemos en el colon para que pues se preserven. Entonces, pues los probióticos son sustancias que alimentan de manera específica a ciertos microorganismos de la microbiota y que pueden llegar a tener diferentes pues beneficios. Los prebióticos entonces, como decíamos, son tipos de fibra y incluso son también otro tipo de compuestos que el cuerpo no puede digerir, porque no todo es fibra, sino que puede ser pues a lo mejor otro tipo de sustancias que no se cataloga tal cual como fibra, pero que pues al igual que la fibra no es digerible, y en lugar de ser absorbidos por el intestino delgado pasan al colon, donde son fermentados por pues las bacterias benéficas, y esta fermentación pues confiere como tal beneficios al huésped, produciendo ácidos grasos de cadena corta que pues tienen efectos positivos sobre la salud en general y sobre la salud intestinal. Y aquí en la imagen podemos ver como la comparativa de los tres conceptos que parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Son cuestiones completamente, pues no que estén apartadas, no que sean independientes, pero tienen significados pues no semejantes. En el caso de los probióticos, como les mencionaba, son microorganismos vivos que ingeridos en cantidad adecuada producen efectos benéficos en la salud, mejorando la digestión, cuidando la salud del hígado, del intestino, modulando al sistema inmunológico. Y pues yo les puse el ejemplo del jocoque, que es un alimento que contiene bacterias benéficas, porque pues el jocoque justo se produce pues a partir de la fermentación, lo mismo que puede ser el yogur, que otros alimentos como la kombucha, el kefir, el tempe. Ahora, un prebiótico, decíamos que son fibras vegetales que actúan como fertilizantes que estimulan el crecimiento de bacterias sanas en el intestino y favorecen la absorción de nutrimentos, y pues aquí identificamos pues a muchos de los alimentos pues de origen natural, ¿no? Por ello que siempre hacemos el hincapié de la importancia de una alimentación que sea pues justamente rica en fibra, que sea pues alimentos como tal naturales, y que en la medida de lo posible pues vayamos cada vez pues eliminando el consumo de alimentos sintéticos. Pero aquí la característica más importante es que tiene que ser vegetal, es decir, provenir
pues justamente de alguna planta. Y los simbióticos, un simbiótico pues es la combinación tanto de probióticos como de prebióticos, es decir, que pues yo puedo encontrar pues ambos dentro de uno solo. Puede ser a lo mejor algún producto o puede ser un alimento donde pues yo mezclé pues a lo mejor un probiótico con un probiótico. Por ejemplo, pues no sé, un yogurt que le hayamos puesto alguna fuente de prebiótico, no sé, vamos a suponer avena o puede ser a lo mejor alguna fruta y ya estamos teniendo como tal un simbiótico. Ahora, de los beneficios de los prebióticos, pues por obvias razones, una de las que destacan, una de las propiedades es que mejoran la salud digestiva, es decir, que ayudan a regular el tránsito intestinal y ello pues previene el desarrollo de padecimientos como pues los cuadros diarreicos, estreñimiento, entre otros. Es decir, que ayudan a que nuestras heces fecales tengan características que nos estén hablando de que nuestro sistema digestivo está trabajando de manera adecuada. Luego tenemos también como beneficio que fortalecen al sistema inmunológico y esto sobre todo es al promover que haya una microbiota intestinal diversa y que esta misma microbiota intestinal diversa va a promover pues el que se pueda llegar a pues tener una barrera adecuada para pues prevenir enfermedades y que el sistema inmunológico pues cuente con las células inmunológicas pues adecuadas para hacer frente a esta prevención, sobre todo pues hablando de las famosas defensas. También reducen el riesgo de enfermedades, sobre todo de enfermedades como obesidad, diabetes, enfermedades inflamatorias, enfermedades crónicas en general y todo aquello que pueda llegar a alterar pues sobre todo la salud digestiva y la salud inmunológica, y también mejoran la absorción de nutrimentos como por ejemplo vitaminas, minerales, algunos de los que pues son más comunes, calcio, hierro, magnesio y que pues tienen funciones importantes en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué condiciones pues se deben de respetar para que sean prebióticos? Número 1, que sean resistentes a las enzimas digestivas. Por ejemplo, pues además de las enzimas digestivas, para ayudar a descomponer un alimento se requiere pues de los jugos gástricos, ácido clorhídrico, enzimas biliares, bilis en general, que pues ayuden al proceso de la digestión. Sin embargo, en el caso de los prebióticos, pues decíamos que evitan que se desdoble como tal el alimento y esto hace que lleguen intacto pues justamente al colon. También que como tal produzca modificaciones benéficas en la microbiota intestinal y que además su dosis eficaz no produzca efectos secundarios, es decir, que pues no haya alguna condición para que pueda llegar a provocar efectos como tal negativos. Y aquí en la imagen podemos observar justamente lo que les comentaba en relación a la comparación entre los probióticos y los prebióticos. En el caso de los prebióticos se estimula el crecimiento en el colon de bacterias benéficas, a diferencia de las bacterias vivas de los probióticos, pues los prebióticos son solamente sustancias sin vida que más bien ayudan a nutrir a las bacterias benéficas. Y pues hay muchas fuentes, entre las que destacan está por ejemplo la miel, rábano, cebolla, ajos, espárragos, alcachofas, leguminosas en general, es decir, fuentes pues de fibra alimentaria como mencionábamos. Y pues por su parte los probióticos son microorganismos benéficos como pueden ser lactobacillus, bifidobacterias, levaduras, que refuerzan el sistema inmunológico y que los encontramos en alimentos fermentados como puede ser el yogur, chucrut, entre otros. Y pues la importancia de estar teniendo una alimentación rica en fibra, se dice que aproximadamente al día deberíamos estar consumiendo entre 25 y 30 gramos de fibra y pues por ello la importancia de también estar monitoreando
qué tantas fuentes, pues, vegetales, qué tantas plantas consumimos al día, ¿no? Para más o menos darnos una idea de la cantidad de fibra que podemos estar consumiendo y si, pues, al menos estamos cubriendo este, requerimiento mínimo o nos estamos quedando muy abajo, porque si es así, pues, es muy probable que por ahí tengamos pues, a lo mejor una microbiota intestinal no diversa, no, pues, muy rica y que pueda ser útil para, pues, la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades. Por ejemplo, aquí están, algunos tiempos de comida con, pues, el conteo aproximado de fibra que pudiera llegar a tener. Por ejemplo, está aquí un desayuno que incluye, pues, por ejemplo, el pan, que ya estamos hablando, mientras sea un pan integral, está teniendo, fibra, porque no está siendo, pues, como tal, perdida la cascarilla del trigo con el cual se produjo el pan, y pues eso mantiene como tal esta fibra necesaria, el plátano que se está también utilizando y bueno, pues el cacahuate que también, se está utilizando para poder, tener como tal, esta mantequilla y que se pueda producir, pues, este desayuno. Acá tenemos de la misma manera, por ejemplo, un ejemplo de un almuerzo donde se incluye, pues, una fuente de cereal como es la quinoa, están los garbanzos, que es una fuente de leguminosas, y luego tenemos, pues, verduras variadas que, pues, en conjunto, pues, nos suman un 15 gramos de fibra. Y si contemplamos a la totalidad de este ejemplo, pues se tendrían 37 gramos de fibra, que son bastante buenos cuando decíamos que al menos deben de ser 25 gramos de fibra. De hecho, hay muchos ejercicios en donde se sugiere que estemos justo eso, como monitoreando qué tantas plantas consumimos, qué tantas fuentes vegetales consumimos al día y se espera que más o menos pues sean entre 20 y 30 diferentes a lo largo del día. Y bueno, este fue el tema entonces de los prebióticos que pues ya decíamos son una fuente importante para poder nutrir y mantener a las bacterias pues de nuestro colon. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente capacitación.